La oportunidad de presenciar en varias partes del mundo los conciertos de las mejores bandas de rock de la historia, conocer bien las entrañas del rock nacional, me permiten asegurar que el día de hoy vamos a entrevistar no solamente al mejor exponente de dicho género en México, sino al genio del rock mexicano. Y no, señores, no se llama Saúl Hernández, tampoco Rubén Albarrán, ni mucho menos Alex Lora. Este es el Outsider y vamos a discutir. Mi querido José Manuel Aguilera, es un placer tenerte aquí. Al contrario, gracias por la invitación, mi estimado. Vamos a platicar y gracias por la introducción también. No, nada que no te merezcas. Algún día te encontré en la calle y recuerdo haberte dicho, tú ibas saliendo hasta te sacaste donde te dije, maestro don José Manuel Aguilera, gloria del rock nacional, gloria nacional. Sí. Para los pocos que no lo conocen, en este momento vamos a ver una breve introducción de toda su prolífica carrera. En breve, José Manuel Aguilera es un músico esencial en la historia del rock mexicano. Reconocido como líder y frontman de La Barranca, ha sido pieza fundamental de proyectos y bandas tan destacados como Sangre Azteca, La Sociedad de las Sirvientas Puercas, Nine Rain y los mismísimos Jaguares. Tapatío de nacimiento, sateluco de crecimiento y rockero de polo a polo, José Manuel ha producido artistas de la talla de Cecilia Toussaint y también ha compuesto y grabado discos de culto como el afamado Odio Funky Tomás de Buró con el célebre cantante Jaime López. Con una carrera bastante prolífica, tiene una cuenta a su favor en la que se incluyen 2 álbumes en solitario, 12 discos y 2 extended plays con La Barranca, múltiples colaboraciones con reconocidas bandas como Forceps, Panteón Rococó y San Pascualito Rey. Y por supuesto, su libro Estambul, Cuadernos Nocturnos, que ya llevamos bajo el brazo para conversar en breve con el hombre que ha hecho de la elegancia puro rock and roll. Chale. Mi estimado José Manuel, todos conocemos tu trayectoria, pero me gustaría que nos platicaras brevemente qué pasó de tu grupo inicial, El Fracaso, a ser la cabeza de ese gran grupo, el grupo más fino rock nacional llamado La Barranca. Platícanos, por favor. Híjole, pues es una historia no tan breve y que pasa por muchos lados, pero te voy a decir que este grupo que mencionas, que se llamaba El Fracaso, es un grupo que operó en satélite en la década de los 70s, quizá a principios de los 80s. Y era un grupo que yo hice con unos primos míos que eran mayores que yo. Ellos ya tenían el grupo cuando yo me integré como guitarrista. A los 15 años. A los 15 años. Y este grupo es muy curioso porque es una época anterior a lo que ahora llaman rock en español. Te estoy hablando de mediados de los 70. 76, 77. Sí, más pero o era menos. un grupo profesional, siempre digo. ¿En qué sentido? Pues que cobrábamos por tocar. Y desde entonces yo estoy en grupos de ese tipo, ¿no? Y el nombre era obviamente una broma, ¿no? Un sarcasmo, una burla a esta aspiración al éxito que normalmente tenemos en realidad. Que nos inculcan desde niños también. Sí, ¿no? Y era como decir, no, espérate, se trata de tocar, se llama El Fracaso. Entonces es un grupo muy, muy adolescente para mí, pero ahí empecé yo a subirme a los escenarios, a tocar ante la gente, a saber que mi trabajo tenía un valor y que habría que cobrar por él, etc. Claro. Aprendí muchas cosas en ese sentido con el grupo. Era un grupo que se movía en fiestas. En ese entonces, te cuento todas estas cosas como si fueran anécdotas de la revolución, pero... No, pero está bien porque te fueron dando colmillo para ser quien eres. Sí, pero es que la gente no se imagina que en esa época realmente no había dónde tocar en México. Estábamos
saliendo de la represión del 71, ¿no? Del famoso 71, Avándaro, del 68, etcétera. De Ricardo Ochoa, Sí. chingue su madre que no baile, todo aquello, ¿no? Entonces, ser músico, ser joven, de hecho, era un crimen en este país, y era un crimen perseguido y reprimido. Entonces, no había realmente dónde tocar, no había nada de lo que la gente ve ahora y que da como por un hecho. Entonces, los grupos tocábamos en fiestas que se hacían específicamente para que el grupo tocara. Pero ¿Tocaban covers o creaciones? Nosotros tocábamos covers y una que otra pieza original. Ya. Pero fíjate, es bien curioso qué tan primitiva es esta época, que yo ya escribía canciones para entonces, pero no, como que no casaba la posibilidad de estas canciones llevarlas al grupo porque eran en español. Ya. Y nosotros hacíamos covers en inglés, Zeppelin, O sea, tú Stones. tocabas música inglesa, americana. Sí, lo que blues. sonaba en esa época, sí, blues, te digo, de Stones, Beatles, lo que Sí, fuera. sí. Y mis piezas yo decía, no, pues, o sea, ni siquiera se me ocurría llevarlas al grupo porque pensaba que era como mezclar el agua con el aceite. Así es. Pero bueno, esos son, ese es mi inicio ahí. Después hice otras bandas por ahí en la zona de Satélite, en el desierto cultural. Desierto cultural de Satélite. De Satélite. Y mucho tiempo estuve haciendo bandas muy padres. Ahí hice otra después que se llamaba Fragmentos, ¿no? Que retomaba parte del nombre, pero le quitaba la parte del fracaso y lo convertía en fragmentos de algo, no sé qué. Y después decidí que no había como que mucho juego ahí en la zona, y salí huyendo y emigré a la zona del sur. Primero estuve en la Colonia del Valle y después en Coyoacán, donde llevo ya que décadas. tenía una riqueza cultural mucho más fuerte, ¿no? Hay una tradición musical, Sí, y rockera. había una pequeña escena incipiente, justo de bandas de rock. Bandas como Size, por ejemplo, otra que se llamaba Síntoma, Hi-Fi Orchestra era otra. Que casi no se oía nada de eso. No, porque era una escena muy underground todavía. Porque ¿qué fue lo último que se hizo en el rock nacional? La revo de la revolución de Emiliano Zapata. Nunca se dejaron de hacer cosas. Lo que pasa es que realmente el rock se fue al subterráneo. A los hoyos, a los hoyos funky. O sea, al subterráneo, pero literal, ¿no? O sea, en el mundo anglo le llamaban el movimiento underground al rock, pero sí, aquí era sí realmente, era. Porque era perseguido, ¿no? Las famosas fiestas en el garage, que nadie se enterara, que eran puros compas. Y los famosos hoyos funkis que podían acabar enredadas en racias y con un montón de gente en el tambo, porque simplemente éramos jóvenes, nos gustaba la música, teníamos el pelo largo. Sí, muchos estaban fumando mota, pero no era esa realmente la razón para juntarnos. Y porque además el rock todavía seguía siendo todavía se veía como algo que no tenía cabida en la cultura mexicana. Que era algo importado y que no tenía por qué tener nuestro propio sello. Que ahorita vamos a hablar después, pero es el sello que tú le das. Ya ves que Avándaro fue condenado por el mismo Monsiváis, ¿no? Sí, claro. Con un poco con esas acusaciones. Entonces, es un proceso muy largo que nos tardaríamos aquí horas tratando de seguirlo, pero en resumen, sí, el rock estaba ahí. Siempre se siguió haciendo, siempre hubo cosas, nunca se interrumpió la producción, me gustaría usar ese término, pero llegó un punto que se volvió muy visible por otras cosas que si quieres platicar. Con el hasta el com rock se empieza a ver visible o un poco antes. Empieza por ahí, yo diría que por ahí, pero a mí en lo personal otras cosas que me resultaron más determinantes, ¿no? ¿Como cuáles? Hace rato tú dices, tal canción me marcó. Para mí la canción que representa eso es una canción de Jaime López que se llama Bonzo. Claro. Y que yo oí ese gran juglar mexicano. Sí, yo oí eso en mi coche yendo de la Ciudad de México hacia Satélite, en ese tráfico que se hace que dura horas. Iba en mi coche oyendo el radio y escuché esa canción, que por cierto su formato no es tan rock and roll, porque es solamente una guitarra acústica y pero su actitud, su discurso. La actitud de Jaime es rockerísima. Era lo más rockero que yo había oído en México en siglos, en décadas. Sí. Entonces, ese tipo de cosas ya existían.
¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Del 85, yo creo. En la época del com rock, Sí. cuando surge Daniel Rhythm, Kenny Los Eléctricos, no me acuerdo Clip. el com rock de qué año exactamente. Creo que es el pero por 85, ahí, Sí. También en mi caso muy personal había otra cosa que muy determinante para mí fue escuchar a otra compositora que se llama Liliana Felipe. Claro, famosísima. Extraordinaria, argentina. Compositora, cantante. Sí. Increíble. Que Pareja también, de Jesusa, ¿no? Pareja de Jesusa. Sí. Sí, yo la llegué a ver en el Hábito un par de veces y qué bárbaro. Un show sensacional. Sí. Pero ella, fíjate que por esa misma época sacó un disco que vuelve a lo mismo. No era estrictamente rock, lo que ella hace, o por lo menos lo que hizo en esa época era mucho más experimental y una mezcla de folk con cosas cabareteras, etc. Pero su actitud, lo que decía en sus canciones, era más rockero que cualquier otra cosa que yo hubiera oído en México. Entonces ya existían esas cosas. Y para mí Liliana Felipe, Jaime López fueron así como los que dije, sí se puede, ¿no? Y es cuando contactas muchos años después a Jaime López, aunque seguramente lo conociste antes para hacer Audio Funky. No lo contacté ya cuando me vine a vivir a México. Al sur de la Ciudad de México. Al sur de la ciudad. Bueno, así decíamos, ¿no? Tú sabes, los de satélite decíamos, vamos a México, quiere decir venir al entonces DF, ahora después, ¿qué decían? Que después del toreo todo era Cuautitlán. Sí, así era, ¿no? Lo que se mencionaba. Y un poco es cierto, ¿no? Pero bueno, a Jaime ya lo conocí estando aquí. Yo había empezado a trabajar con esta banda Sangre Azteca. Claro, con Humberto Álvarez. Y fíjate que curiosamente coincidimos en un foro hoy extinto, que justamente lo habían iniciado Liliana Felipe y Jesusa, que se llamaba, y se llama todavía, ¿El Ágora? El Hijo del Cuervo. En ese entonces se llamaba El Cuervo. El Hijo del Cuervo. O quizá ella era el Hijo del Cuervo. Era de Alejandro... Ella se lo pasaron a Alejandro Aura, el poeta. Alejandro Aura, el poeta, y claro. Él lo tuvo mucho tiempo. Claro. Nosotros cuando tocamos ayer en la época ya de Alejandro Aura, claro. Él era el dueño de este pequeño foro en Coyoacán. Que sigue todavía por ahí, ¿no? Que sigue, aunque ahora creo que ya es más un bar estrictamente. Ya no programan música. Ya. Es un bar ahí chelero para los turistas que van a millennials, que van a oír reggaetón. Los millennials. Pero en esa época con Alejandro Aura él tenía obras de teatro y presentaba muchas cosas, de cosas de poesía, en fin, espectáculos padres, y tenía de pronto también bandas de rock. Entonces ahí coincidimos Sangre Azteca y Jaime López, y ahí fue donde nos hicimos, creo que puedo usar la palabra, amigos. Nos conocimos primero yo como fan de él, ¿no? Como una persona que había sido deslumbrada por una canción desde Bonzo. Jaime, ¿sí? Y siempre me ha gustado lo que hace hasta la fecha, ¿no? Pero bueno, ahí nos conocimos, y cuando Sangre Azteca se deshace, es que nos juntamos Jaime y yo para hacer este disco que mencionas. Que es un disco de culto, igual que el de Sangre Azteca. El de Sangre Azteca es un disco de culto también. Sí, pero fíjate que es más curioso el Audio Funky en el sentido de que lo hicimos de una manera súper precaria. No pensábamos hacer un disco, sino eran una serie de demos que hicimos en mi departamento de la Colonia del Valle, con una grabadorcita de 4 canales y un micrófono. Pero había muchas ideas, eso sí, porque Jaime es imparable. Súper creativo, pero entonces teníamos a un juglar que es un gran letrista, con un extraordinario músico que también es un gran letrista. Sí, pero un poco la idea era ahí como imaginarnos un grupo que quisiera una música diferente. A mí me interesaba, por este antecedente que tenía yo, como que sentía que Jaime nunca en sus discos, nunca lo habían llevado los diferentes productores con los que había trabajado a un sonido realmente rock. Y como que mi deuda con él, mi misión era hacer algo así, ¿no? Que solo hicieron una presentación, tengo entendido, ¿verdad? Una presentación, y te platico, el disco nunca pensamos que era un disco, sino eran una serie de demos. Como nunca estuvo muy claro para qué estábamos haciendo los demos. En realidad los hacíamos porque era divertidísimo estar haciéndolos y trabajar con él y hacer estas Pero cosas. ustedes dos ya sonaron mucho. ¿Es cuando viene La Suciedad de las Sirvientas Puercas? Por ahí esas más fechas? o menos, sí, por ahí más o menos. Pero bueno, volviendo al Audio Funky, lo que según nosotros estábamos haciendo eran unos demos que se los mostramos a Edmundo Navas, que era director de un sello independiente muy importante en esa época, que era Opción Sónica. Opción Sónica. Y él dice, no, pues esto es un disco, hay que sacarlo. Y le digo, espérate, pero
Ni siquiera suena bien, está hecho con una caja de ritmo y ahí todo. No, así está bien. Yo me recuerdo ver, hay Pues videos, tiene una ¿verdad? punk. Hay por ahí un video, creo que de Hicimos un video después cuando se decidió que hacer te voy a esa- platicar sí. algo. Yo conozco Audio Funky después de La Barranca, porque yo me hago fan de La Barranca muy fuerte, como te platiqué fuera de cámaras, desde el 96, 95, 96, pero cuando a mí se me vuela el seso es en Piedad Ciudad. Es cuando digo, ¿qué es esto? ¿No? Esto es una locura. Esto es un José Manuel Aguilera es un inglés nacido en México, ¿no? Por muchísimas cosas. Pero me regreso a ese momento, ustedes siendo ya famosos, Caifanes siendo ya famosos, forman otro grupo, que es el de la Sociedad de las Sirvientas Puercas. Te digo todo esto antes porque cuando yo veo el video, después pasando los años, yo te veo a ti mucho más tímido en la guitarra. Ese es un video el De Audio con Jaime Funky. López. De Jaime López. Puede ser, sí. Te veo muy tímido en la Pa- guitarra, no haciendo la- unas cosas No, increíbles. no tímido ante la guitarra, sino ante las cámaras. Exacto, que después te conviertes en un super frontman, que eso es a lo que yo quiero Pues, llegar. son cosas que uno va desarrollando, que quizá yo no fui un natural, no nací con eso, tuve que irlo aprendiendo Pues, arriba del. Fíjate del que escenario, a mí ¿no? desde la primera vez, yo creo que te vería por ahí del 96, 97, a mí me pareciste siempre un tipo con una gran actitud. Algún día tú mencionabas la cuestión de que tú a tu voz le dabas una personalidad única, particular. Y así lo hacías en todo. Y de la guitarra ni hablamos, ¿no? Por todas las cosas que has hecho. Pero regresemos a la Sociedad de las Sirvientas Puercas. ¿Qué pasa ahí? Ese es un proyecto y una cosa muy loca. Entre los grupos que te mencioné, que existían en esta pequeña escena antes del boom, y cuando yo me vine para acá, esos grupos que te mencioné como Sai, Síntoma, Decibel, eran otro grupo, en torno a una serie de músicos muy locos de la colonia del Valle, la verdad, de los que menciona Walter Schmidt, Charlie Robredo, Illy Bleeding, y uno de ellos era el Dr. Fanatic. El famosísimo Dr. Fanatic. Famosísimo Dr. Fanatic, que tenía entre sus muchas ideas muy locas, tenía una idea que cualquier agente de marketing me hubiera dicho: eres un suicida, pero era parte de su postura medio anti-establishment. El vestuario que usaban, el maquillaje. Pero una de sus ideas era que cada vez que se presentaba era con un nombre de grupo diferente, o sea, totalmente lo contrario a lo que te recomendaría un agente de esa marketing. época, cuando era un pecado irte a otra banda, por ejemplo, no era traicionar, Sí, era todo traicionar. muy cuadrado. Era muy cuadrado, claro, era como equipos de fútbol. Exacto. Que si tú tocabas en la maldita, No solamente tocabas hacia la maldita hasta que te murieras. Sí. Así es. Y nosotros éramos un poco más irreverentes en ese sentido, y el doctor, por supuesto. Entonces, él empieza a hacer un grupo con una serie de canciones que eran parte del repertorio que iba llevando él de grupo a grupo, que eran piezas, sobre todo con letras irónicas y divertidas. La música dependía del grupo que le hiciera en cada caso. Y me van a buscar a mí para hacer este grupo, el Dr. Fanatic, a quien yo ya conocía, porque en ese momento todo el mundo se conocía, Alfonso André y Federico Fong, al que yo realmente no había visto tocar por ahí, pero no. ¿No tocó nunca con ustedes en Sangre Azteca? Pero fue después. Fue después. En una reunión de Sangre Azteca. Sí, o sea, Okay. Sangre Azteca dejó de ser, luego regresó tantito cuando yo invité a Fong y como que lo revivimos un rato, pero sí, yo a Fong no lo conocía hasta ahí en este rollo de las Entonces, sirvientas. en el rollo de las sirvientas podríamos decir que es el nacimiento de alguna forma del entendimiento musical que existe entre Federico, Alfonso y tú, que son los miembros originales de La Barranca. Ahí fue donde lo estás diciendo justo como fue, o sea, ahí un poco mientras hacíamos estas ondas del doctor, sentimos que, oye, nos gustaba cómo sonábamos nosotros. Se amarraban chido, ¿no? Sí, sí. Que después se replicaría un poco años después, muchos después, con los Jaguares, ¿no? Sí, pero claro. regresemos entonces. Estás con la Sociedad, se vuelve también un grupo de culto. ¿Y en qué momento tú decides? Muy efímero, porque solo tocamos, no me acuerdo si 3 o 4 veces. Fíjate nada más. Pero ¿en qué momento decides darle inicio a la banda más fina de la historia del rock mexicano? Bueno, yo todo esto lo vengo... A veces parece que las cosas se te ocurren de un día para otro, pero para mí La Barranca es una cosa que yo vengo pensando desde que estaba todavía en Satélite, desde que estaba haciendo este grupo. Desde que eras un chavo de 18, 19 años. Fragmentos, claro. Yo venía buscando, pensando, imaginando estas cosas. Entonces es realmente una idea que vienes trabajando desde mucho tiempo antes.
y que los diferentes pasos que has dado la fortaleces o la refinas o dices, no, esto que pensaba no tiene razón de ser porque ya en la realidad vi que no es era así. Por ahí. Pero a lo que quiero llegar es que no es una cosa que se me ocurrió de pronto hacer La Barranca. O sea, venías madurándola desde muchos años antes. Desde muchos antes, ¿no? Desde casi 15 años antes, 20 años antes. Tú querías hacer algo en donde tú fueras el frontman, el guitarrista, el vocalista, el letrista. Eso no era mi búsqueda, pero eso es algo que aprendí en el camino, ¿no? Yo dije, bueno, parece ser que la única manera de que una banda que yo quiera, su existencia dependa realmente de mí, es que yo la funde y que yo sea el frontman. Porque de alguna forma, y sin quitarle mérito a nadie, ni a Federico como un extraordinario bajista, ni a Alfonso como un baterista fuera de serie, ambos partes ya de la historia del rock nacional, pues de alguna manera la barranca eres tú. Desde el inicio. Tanto. Sí, es un taller musical, como has dicho, ¿no? No, yo nunca he dicho eso. ¿No dijiste tú alguna vez que era un taller de músicos en que entraban y salían? No, de hecho no me gusta tanto la expresión taller, pero sí es un colectivo. O sea, la barranca, por supuesto, yo soy el hilo conductor, ¿no? Que está desde el principio hasta final. Y el único que ha permanecido todo el tiempo. Pero sí hay un espíritu de grupo ahí, es decir, a mí nunca me interesó con La Barranca hacer una cosa solista, sino me interesaba que hubiera un espíritu de grupo. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, que para mí en el espíritu de grupo los músicos que están sí tienen importancia, sí tienen voz, sí determinan el sonido. Entonces, en cada una de las etapas, los diferentes por las que ha pasado La Barranca, los diferentes integrantes, ellos te lo dirán, trabajamos como un grupo. Sí, en un 95% son composiciones mías, por supuesto, y tengo una idea de para dónde se quiere ir la cosa, pero el arreglo es colectivo. A la hora de la hora es un trabajo de colectivo que le da valor a la participación de cada uno de los músicos. Que de alguna forma... Llegó la botana. Sí, por favor, muchas gracias. Gracias a Bohab Sushi. Gracias a Bohab Sushi porque nos trae aquí algo. Salud antes para que amarre por el gusto de José Manuel. Espérame, déjame. No, aquí estoy. No, por favor, José Manuel, permíteme. Híjole. Por favor. Muchas gracias, Las penas son menos con pan. O con pan las penas son menos. Ya no, las penas con pan son menos. Entonces surge buen aforismo. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Las salsas. Ahí está. Gracias. Y muchas gracias. Muchísimas. Esta es de mandarín, está muy buena, te la recomiendo. Ahorita le damos. Aquí le pegamos. Surge La Barranca. Seguimos acá, ¿no? Sí. Nace La Barranca, y La Barranca es algo tan importante que a tus primeras tocadas asisten la crema innata del rock nacional para ver qué está haciendo José Manuel Aguilera, Federico y Alfonso. Sí, porque lo he dicho de este punto de vista, o sea, el paradigma de los grupos de rock son una serie de amigos que se conocen en la adolescencia y es decir, los Beatles o los Stones, y de ahí conquistan el mundo, ¿no? Sí. Pero en el caso de La Barranca, y creo que idealmente, pues cada banda tiene su sino, su camino, por supuesto, su manera como surge y como camina. En el caso de nosotros, obviamente no fue así, hacía mucho que habíamos dejado la secundaria, y además los tres ya éramos músicos que habíamos trabajado en otros grupos, habíamos hecho incluso otras grabaciones, otros discos, y nos habíamos conocido no en el patio de la secundaria, sino viéndonos unos a otros en el escenario. Qué interesante, respetándose mucho más. O sea, yo primero, antes de hablar con Alfonso, yo lo vi tocando, y lo mismo con Federico. Ese día que llegó a mi casa, yo ya lo había visto tocando. Desde Las Insólitas. Con Kenny y los Eléctricos. Con Kenny, claro, él tocó ahí con Ricardo Ochoa, con Bola Domene. Sí. Pues yo había visto a Federico y Alfonso primero arriba del escenario. Después platicamos y nos hicimos amigos. Y ellos ya me habían visto también a mí. Entonces, ese es un poco el sino con el que nace La Barranca, ¿no? Como un grupo. Algo parecido a lo que sucedió con Cream. Porque en Cream sucedió algo muy parecido.
Eran los mejores de su grupo, por eso eran la crema innata. Sí. Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton. Por supuesto, hay muchos grupos así. Otros serían Blind Faith, ¿no? Blind Faith, claro. Después de Cream. Sí, por supuesto. Con Pero Steve digo, es Winwood. otra manera de hacer grupos y que quizá en el rock no es tan común, pero por supuesto que, por ejemplo, en el jazz es lo que pasa todo el tiempo, ¿no? En el jazz normalmente no son grupos, sino hay un líder que se invita a los músicos con los que quiere tocar, ¿no? Pues ahí está Miles Davis, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y por qué los invita? Pues porque ya los oyó o ya los vio tocando y dice, Y son los mejores ejecutores. Pero aquí hay algo muy, muy importante. ¿En qué momento sientes y sabes que puedes componer de una forma tan importante, no solamente musical, sino también letrística? Porque, perdón, pero en el rock mexicano siempre he dicho que hay muy pocos buenos vocalistas y hay muy pocos buenos letristas. Frente a mí tengo al mejor letrista de la historia del rock mexicano. Entonces, ¿en qué momento? Porque tú tienes dos betas, y dos betas importantísimas, como compositor de letras, porque en Cream no pasó eso. En Cream a Jack Bruce... Sí, tenía su poeta de cabecera. Su poeta de cabecera, y el mismo Clapton después empezó a componer. Pero ¿en qué momento te das cuenta que tienes mucha fuerza literaria y mucha fuerza musical? ¿Cuándo surge eso? Te digo, lo vas desarrollando y ahorita te voy a decir lo que pasa, pero también eso no sucedió de la noche a la mañana. O sea, yo ya había hecho canciones, te digo, desde que... Estabas muy chavito. Muy chavito, aunque nunca las llevé a ese grupo en particular. A partir de ahí todos los grupos que hice siempre llevé canciones con letra, música y las canté yo, de Sangre Azteca para adelante. Entonces, pues es un músculo que yo ya venía ejercitando también, ¿no? No se me ocurrió de pronto ponerme a hacer canciones, no, ya las había hecho y tenía muchas ahí acumuladas en el cajón, unas que no servían, por supuesto, otras que sí servían. Pero yo creo que, si te lo voy a decir porque lo he pensado también yo mismo, o sea, ¿por qué se me ocurrió? Y yo creo que hay un punto en el que como artista, como músico, tienes que tener un salto al vacío de fe ciega, retomando el nombre de esta banda de Blind Faith. De Blind Faith. Una fe que no se sustenta más que en trabajo de muchos años. No, o quizá en una fantasía tuya. Okay. O sea, pero de pronto decir, sí, o sea, tengo que hacer esto. Y estar convencido. O sea, nosotros cuando hicimos el primer disco de La Barranca, con todos estos antecedentes... El Fuego de la Noche. Ahora me río un poco de eso, ¿no? Pero a lo que voy a que era necesario en su momento sentir o estar convencido, como yo lo estaba, de que iba a ser el disco más chingón que se había hecho en el rock mexicano. Y fue reconocido el disco más chingón de ese año. Sí, pero independientemente de eso, a lo que voy a que si tú no crees eso, o sea, ¿para qué chingados haces un disco? O sea, sí, por supuesto. O sea, yo creo que siempre tienes que pensar, y repito, esto puede ser un engaño psicológico o jugar con tu ego, o como lo quieras ver, pero siempre tienes que pensar que lo que estás haciendo vale mucho la pena de que lo saques y que la gente lo conozca, porque si no, las dudas te aplastan. Sí, claro. ¿Qué fue para ti en su momento? Porque caminaste, que fueron 2 o 3 discos con Alfonso. Primero 3 discos. Sí. 3 discos. Después llega una nueva alineación, que es una alineación también muy poderosa. Poderosísima. De los hermanos Arreola y de Alejandro Taola, que viene de Santa Sabina. Sí, con grupazos. Grupazazazazo también. Y viene algo nuevo y siguen caminando con esa fuerza. En ningún momento se nota una diferencia, porque la fuerza creativa, sin demeritar, insisto, porque son ese colectivo que tú mencionas, sigue caminando bien, pero no se parece a la otra. Sí, bueno, porque ahí yo ya había aprendido ciertas cosas. Ajá. Y yo venía embalado en mi rol de líder. Sí, de líder, hay que asumirlo, sí, de líder de La Barranca. Yo venía embalado en ese rol y sabía que podía hacer un disco con alguien más, que tuve la fortuna, porque en eso siempre juega la suerte, ¿no? ¿Crees en la suerte? Sí. La suerte se trabaja, ¿no crees? Sí, no, en el trabajo también, pero yo creo que la suerte sí juega, ¿no? O sea, sí juega. Dicen que la suerte se entrega a los que se paran a las 5 de la mañana. Híjole, pues entonces... Dice que no tiene suerte en lo que vio José Manuel. Pero entonces entran ellos, empieza a ser un grupo muy poderoso. Yo los vi en Ceú alguna vez. Sí. Los vi en algunos otros lugares y me parecían
un supergrupo igual que el pasado. Sí, diferente, pero también muy potente porque los músicos lo eran, ¿no? Y te haces acompañar de Moon Azul también, que eres un grupo de 3 chavas que cantaban increíble en ese momento. Sí. Y sacan otros 3 discos muy buenos. Sí, te digo, yo he tenido suerte y también ahí me autodoy el crédito de tener ojo para haber llamado buenos músicos o la suerte de talentos, de que también se hayan acercado, porque muchos se han acercado por su pie un poco, ¿no? Como los hermanos. Como los hermanos, sí. Sí, como los que ahorita... ahorita llegamos a ellos, que ¿no? Ya llegamos a ellos, que es importante, porque Adolfo Romero, a ver, no es fácil poder decir, yo voy a reemplazar a Alejandro Taola, que ya estaba completo y absolutamente consolidado como un referente de los mejores guitarristas mexicanos que han habido. Sí. Y llega con una actitud, con una humildad. Yo me acuerdo que la primera vez que lo vi dije, este muchacho tiene todo. Sí. Tiene todo. Tiene es un alma vieja este hombre. Que es una cualidad muy rara entre los músicos. Sí. Y más entre los guitarristas. Pero es un virtuosísimo de la guitarra. Quizá es el músico más virtuoso con el que yo he trabajado de la guitarra. Estás estudiando, o sea, escuchar eso, Adolfo, sí. Wow, En un sentido, ¿no? Alejandro Taola también tiene un tipo de virtuosismo, pero más ¿técnico? No, al contrario, más técnico, Adolfo. Alex es un tipo de virtuosismo más sui generis, yo diría, ¿no? O al menos... Muy fractal, ¿no? Al menos cuando estuvo conmigo, él como que tuvo un tipo de sabiduría, Alex, de decir, voy a hacer otras cosas que no es lo que hace José Manuel, porque no tendría caso que los dos hiciéramos lo mismo. Así es, si no tú grabas 2 guitarras en el estudio y se acabó. Entonces, él como que se iba, llenaba los huecos, las atmósferas, los espacios de donde yo no tocaba. Y creo que fue muy inteligente de su parte y muy valiosa esa contribución. Y también le permitió a él desarrollarse en un área que pocos músicos trabajan, porque por lo general los guitarristas quieren... queremos estar tocando muchas notas, etcétera. Que eso yo empecé a ver qué pasó con Adolfo. Adolfo empezó a tener... y eso habla de la calidad humana que tú tienes. Porque tú puedes tener un ego enorme sabiendo quién eres. Pero yo empecé a ver cómo Adolfo a lo largo de los discos empezó a tener mayores participaciones en las que tú te quitabas y lo dejabas a él. Pues sí. Increíble. Sí. Siendo tú un guitarrista fuera de serie, insisto, muy virtuoso. Yo no me considero así y ahorita podríamos hablar de eso, pero... para responder a tu pregunta específica, en La Barranca como que nunca la razón de ser de una cosa, para empezar nunca es el solo de guitarra, ¿no? O sea, lo que importa es la canción. Así el solo de guitarra es yo siempre lo he visto como una interpretación, no, como una interpretación de la letra. Ya. Entonces, el solo tiene que ver, en las canciones de La Barranca tiene que tener que ver. No sé si lo dije bien, pero bueno. Tiene que ir en relación con lo que está diciendo todo. La cosa, ¿no? Sí. Y no se trata tanto del papel de uno como instrumentista. Por ejemplo, hubo canciones en las que... por ejemplo, canciones de La Barranca en las que él no tocó el bajo. ¿Por qué? Porque para cierta canción necesitamos un contrabajo acústico. Un contrabajista. Que él no toca y llamamos a un contrabajista. Entonces, por ejemplo, él no toca el bajo ahí, pero está su presencia porque él es parte del arreglo, etcétera. O hay canciones en las donde yo no toco nada más que cantar porque a lo mejor es una canción con piano y si la canción no necesita de mi guitarra, ¿para qué chingada la quiero? Oye, pero qué humildad de Fong, porque Fong es un bajista fuera de serie y Sting, que también es un muy buen bajista, muchas veces ha agarrado acá el contrabajo y se ha puesto a contrabajear, ¿no? Yo creo que Fong es un poquito más humilde. Un poquito más, mucho mejor bajista que Sting, claro. No, y sobre todo más humilde. Sí, bueno, sí, claro, sí, eso es cierto. A lo que voy es que yo lo que quiero decir es que creo que una de las cosas de La Barranca es que lo que nos importa es el resultado de la canción. Okay. Si la canción tiene que tener un solo, por supuesto a mí me gusta hacer solos y creo que tengo más que nada una cierta personalidad para hacerlo. Y los haces bien. ¿No?
pues se lo pongo, pero si no lo necesita, no se lo pongo. No lo pones, si claro. Si es una canción que no necesita letra, pues no se la ponemos. ¿Que ya hiciste un disco así? Sí, y hay pequeñas canciones de La Barranca que no tienen letra. O si no necesita guitarras incluso, pues no hay guitarras, es una canción de piano. O si no necesita batería, no hay batería. En fin, como que la cosa está determinada por la canción, primero que nada. Entonces llamémosle que a La Barranca es un laboratorio musical. Pues es un intento de aprender a hacer canciones y aprender a oírlas y llevarlas a donde quieren ir. Hace poco escuché que la única soberanía que existía en el mundo radicaba en el poder creativo. Uh-huh. ¿Eso hace que podamos decir que José Manuel Aguilera es un soberano de la música? Quiero que por favor, aquí no es políticamente correcto, aquí la gente viene a hablar de lo que es. Bueno, habría que definir soberanía, pero yo creo que los músicos lo somos. O sea, los del mainstream, yo creo que al contrario, no hay músicos verdaderamente soberanos. Uh-huh. Con todo el respeto que me merecen los hueseros, con todo el respeto que me merecen, pero el pop, el reggaetón... No, bueno, yo sí habría que distinguir, pero yo siempre que pienso en músicos de creativos y en el sentido de veras que son creativos y que toman riesgos. Que aportan, que hacen arte. Que intentan moverse, ¿no? Llevar la cosa a otro lado, no reproducir fórmulas. Eso que acabas de decir es muy importante para el tema en el que quiero entrar. Uh-huh. Entre la niebla surge de un problema que nos impacta a todos, uh-huh. que es el famoso lockdown, el famoso encierro, la famosa cuarentena, cuareterna, COVID-19, donde mucha gente pierde la razón, mucha gente pierde la vida, mucha gente no sabe dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque esa posmodernidad nos hacía sentir como dueños del mundo. Uh-huh. Mucha gente no hace nada. Uh-huh. La gente muchos músicos que viven de tocar empiezan a tener problemas gravísimos. Pero tú, como siempre, vas a contracorriente y preparas Entre la niebla y sacas un producto increíble que además es una referencia que yo compararía con el Decameron de Boccaccio. Uh-huh. Y estoy hablando del Decameron de Boccaccio como obra fundamental de la literatura moderna del Renacimiento. Uh-huh. Cuando yo empiezo a leer, porque de repente tú escribes en las páginas de La Barranca, que empiezas a trabajar a distancia, que tú tienes una motivación además muy fuerte, que es la muerte de tu mejor amigo, uh-huh. que hace que algo salga de dentro de ti. Uh-huh. Muchas veces han dicho que el contrapunto a la muerte puede ser o el arte o el sexo. Eso es el contrapunto a la muerte. Y ojalá yo hubiera de los dos para... parejo, ¿no? Pero, José Manuel, uh-huh. tú agarras, dices, me voy a Valle de Bravo, donde tengo mi casa, y voy a empezar un proceso creativo, y monto a los muchachos que en este momento son parte de La Barranca, que son quizá a lo mejor otra generación, y tú los jalas a ellos y les dices, no. Sí. Salvo Jan, ¿no? Que Jan viene también de una escuela de mano negra, de rock and rollear, más para acá que para allá, uh-huh. pero dices, vamos a empezar a trabajar. ¿En qué momento dices, yo quiero aportar y quiero ser una referencia y dejar un testimonio para las nuevas generaciones de lo que fue haber vivido en un encierro y lo que se pudo hacer en un encierro mientras muchos bajaban la cabeza y tenían una derrota interna, se desmoronaban internamente? Yo le doy esto al mundo. ¿Qué pasó? Bueno, un poco lo que tú dices, o sea, al vernos, cuando nos dimos cuenta todos de que la cosa iba en serio con lo de COVID, por supuesto cuenta mucho también para mí la pérdida de este gran amigo que es justo a inicios de la pandemia. Una de las cosas que yo vislumbré es lo que tú estás diciendo, o sea, encerrado aquí sin tocar, con esta muerte reciente, y no, pues me voy a ir al hoyo y nos vamos a volver locos. Sobre todo siendo tan sensible como artista. Uh-huh. Entonces yo dije, la única posibilidad que yo veo de mantenerme con cierta cordura es dedicarme a trabajar en la música al 100%, como se tiene que trabajar la música. Uh-huh. Entonces pensé también que eso nos serviría no nada más a mí, sino uh-huh. a todos, y que además era un poco la responsabilidad de nosotros como artistas, es decir, claro. Mandar una señal. No, por supuesto el disco no son crónicas del COVID, ni mucho menos, pero sí decir, a ver, en el 2020 la realidad nos presentó esto a la humanidad. Uh-huh. Nosotros como músicos de rock
habitantes de la Ciudad de México en el 2020 ante esta realidad fuera de lo común, extraña, incierta y oscura, nosotros respondemos con esto. Entonces es una respuesta musical, artística, creativa a la situación de la pandemia, y para mí esa fue mi contribución, mi respuesta, sí, ¿no? Y mi contribución puede sonar un poco pretencioso. Yo diría más bien que es como una respuesta, y que creo que esa es la responsabilidad. A mucha gente nos acompañó, José Manuel, y hay algo que quiero también mencionar. Para gente como yo, lo dije en su momento, en el inicio, La Barranca ha sido una especie de fortaleza frente a la estupidez, frente a la guerra cultural, frente al hundimiento cultural en el que nos encontramos. ¿Tú eres consciente de eso, de lo que generas en personas sensibles? ¿Eres consciente de lo que das? No, y de hecho no me quiero enterar mucho, porque eso me puede paralizar, ¿no? ¿Te puede generar una responsabilidad? No, yo asumo mi responsabilidad, no le saco, pero sí es mejor desprenderte de las cosas y dejar que ellas ya por sí solas hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Ya no, o sea, yo tengo esta ley interna, no escrita, pero que en el momento que uno saca una cosa, ya no te pertenece, ¿no? Uno como artista, cuando publicas un disco, sacas una canción, ya hacíamos una analogía que no, yo creo que es válida. Tú dices que no es válida, pero es como con los hijos. También sí, las canciones son hijos. Sí. Tienes que dejarlos volar. Lo que pasa es que una vez en una entrevista de radio con una mujer hice esa analogía, y ella me hizo ver y me dijo, oye, no, espérate, ¿cómo comparas una canción con un hijo? Bueno, acuérdate que estamos viviendo la tiranía de lo políticamente correcto, sí, no le hagan caso. No, pero dije, tienes razón, o sea, es un exceso, ¿no? Pero yo no lo veo así. Es un exceso, yo creo que sí es un exceso, porque yo tengo una hija solamente, y Magali, yo nunca cambiaría todas mis canciones por Magali, ¿no? Por supuesto. Pero también sí, las canciones son un poco como hijos de uno en otros sentidos, no en importancia, sino en el hecho de que una vez que existen, pues, se tienen que aprender a valer por sí mismas, y tú ya las cuidaste en su proceso de desarrollo como cuidas a tus hijos, pero llega un punto en el que pues realmente se tienen que valer por sí mismos. Porque es una fórmula que también platicábamos, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con la música. ¿A qué me refiero? Se complementa una canción en el momento en que alguien la escuche y la hace suya. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahí es cuando la canción es ese ahí diálogo es cuando humano. Se cierra el círculo realmente. Sí, pero es José Manuel Aguilera, pero también el receptor la hace suya. Por supuesto. Y dice, esto es parte de mi vida. Yo te quiero narrar, te quiero comentar algo muy curioso. Venga. Con una de tus rolas que a mí me han marcado muchas, pero la canción de Donde la confusión se suspende. Yo soy un lector ávido de la cuestión chamánica, de la cuestión del nahualismo. Me gusta mucho eso porque también viví en una zona de poder muy cerca de la Peña de Bernal, cerca de 11 años. Yo viví por ahí, además vivieron a mi lado 2 lobos. Yo tenía una dinámica personal que era salir a caminar para darle vueltas a todos los rollos que uno trae. Y que siempre es con bueno. mis lobos. Siempre salía con mis lobos, que son animales muy diferentes a los perros. Aunque estén domesticados, son muy diferentes, reaccionan diferente. Supongo que sí. Y me pasaba algo muy curioso. Yo caminaba con ellos casi siempre sin ningún audífono para escuchar. Casi siempre era en la noche. Como son animales crepusculares, o era muy temprano o era muy de noche, ¿no? Para quitarles la inquietud, aunque vivíamos en una casa muy grande, que tenía un jardín muy grande, entonces los lobos tenían buen espacio, pero aún así querían salir. Me los llevaba elegido. Cuando iba yo por esa zona hacia Bernal, muchas veces me pasó ponerme los audífonos y escuchar a La Barranca. Cuando yo escuchaba la canción Donde la confusión se suspende, en automático empezaban remolinos de aire. En automático, José Manuel. A mí eso me impresionaba, porque decía, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? Decían, de entrada, el arte que tú me estabas transmitiendo era un arte que me estaba curando, me estaba haciendo sentir que más allá de cuestiones religiosas, espirituales, como quieras llamarles, había algo con lo que yo estaba conectando. Y esa conexión me la daba tu canción, Donde la confusión se suspende. ¿Qué me sucede también con Campos de Batalla? Campos de Batalla es algo que me impacta mucho, porque mucha gente ha caído.
y al final todos vamos a terminar cayendo. Uh-huh. ¿Qué es lo que motiva a que llegues a esos niveles de profundidad lírica para transmitir y generar, porque te lo estoy diciendo, y no es una alucine ni pacheque, es generar lo que a mí me pasaba donde la confusión se suspende, generabas movimientos hasta naturales, y no eran proyecciones, ¿eh? Bueno, lo que yo te puedo decir es que uno primero que nada como ser humano, antes que como músico, como artista, también está sujeto a todas estas cosas que implican estar vivo, que es la incertidumbre, la confusión, el exceso de información, los egos, las vanidades, las cosas que traes arrastrando de la infancia, en fin, todo lo que nos hace ser humanos. Pero a través de la música, o al menos como yo afronto la música, creo que la música para mí representa un mundo ideal al que el mundo normal aspira. Es decir, el universo musical, la realidad musical para mí es mejor que la realidad en la que vivimos cotidianamente. Uh-huh. Entonces, en las canciones uno aspira a esa claridad que de pronto está en la música. Uh-huh. Que no es que me pertenezca a mí, sino que de pronto está en la música y eres como un canal, en ese momento sientes que tienes una musa, llamémoslo de alguna manera, un canal, te conviertes en un canal de algo más fuerte. Bueno, lo buscas, aspiras a eso, o sea, porque a mí me ha tocado estar en la misma situación en la que tú platicas, pero no con mi música, sino con la de otros, pero sí he sentido de pronto que una canción me representa una claridad que no existe en el mundo terrenal, pero sí en el mundo de la música. Entonces yo a veces en mis canciones utilizo esta idea un poco como metáfora para compartirla con la gente y decir, o sea, de pronto pues, sí hay momentos en donde se puede. Pero es un vehículo, aparecer la claridad. Es un vehículo, es una epifanía, porque lo que yo te estoy mencionando. Bueno, la música entre muchas otras cosas es un vehículo, por supuesto, pero es un vehículo que tú haces tuyo, o sea, esa epifanía que tú estás teniendo no está contenida en la canción, ojalá lo estuviera, pero por supuesto que no. O sea, si no, yo vendería discos que dijeran, contiene epifanías. Contiene epifanías, contiene viajes oníricos, sí, donde te voy a sacar de. Eso, pero bueno, la música originalmente fue eso, ¿no? Sí, pero eso es una cosa que hiciste tú le diste ese sentido. Lo que está padre es que la música tenga esa posibilidad, ¿no? Que exista esa posibilidad. Hay canciones que te garantizo que no tienen esa posibilidad, ¿no? O sea, bueno, a mí por ejemplo, una canción de Luis Miguel, estoy seguro que nunca me haría una revelación así, ¿no? Pero a lo mejor otra pero entonces, sí. Fíjate, y eso que dices en este momento, te hago la pregunta, ¿estamos viviendo un mal viaje? Como sociedad, ¿estamos viviendo un mal viaje como personas? ¿Esta época es un mal viaje? Yo creo que la vida no es en blanco y negro, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y la vida está hecha de las dos cosas. Si no tendría un sentido una sin la otra. La luz no tiene sentido sin la oscuridad. Por supuesto. Es un principio zen que tú lo sabes. El silencio en la música, tú hablas mucho de él. La música sin el silencio pues no existe. El mejor músico es el que toca menos notas, ¿lo has dicho tú? A mí me gusta ese. Hay quienes piensan lo contrario, ¿no? Hay quienes piensan que el mejor es el que toca más notas, pero bueno, esas son ya posturas estéticas. Pero sí, una cosa no puede existir sin la otra. Entonces la vida no es ni luz ni oscuridad, ni es felicidad ni tristeza, es la mezcla de ambas cosas conviviendo. Pero creo que dentro de la existencia la música sí tiene la posibilidad de sacarnos de esta cosa que sea, llámale como quieras decir, que es la vida misma, la realidad, y llevarnos a otra, mostrarnos una posibilidad de un mundo más, valga la expresión y la redundancia, un mundo menos más denso, armónico. Menos denso, no, más sutil. Más armónico. Claro, bueno, pero eso es en caso de gente como tú. Muy densos también. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Y perdón que lo diga, porque lo veo. La gente está zombificada, la gente está masificada mentalmente. Pero eso yo creo que siempre ha sido así. Ahora, siempre ha sido eso. Cambian los métodos, ¿no? Pero creo que al haber medios de comunicación masivos, cada vez está más masificada la estupidez. Pareciera que sí. Y hay que tratar de salirse de ahí, ¿no? ¿Entiendes por qué te digo que para mí, y creo que para muchos, La Barranca es una fortaleza?
¿Por qué? Porque pues qué bueno que tú lo ves así. Te lo menciono porque hace poco hubo algo que fue trending topic, hablando de cómo hablan ahora. Trending topic que decía que no sé cuántas miles de personas se formaron para ver a Bad Bunny en no sé qué estadio. Y la gente lloraba. No lo dudo. Cuando es un tipo que no, perdóname, pero te hunde, pero hasta adentro. Yo no entiendo las feministas, las feminazis, que son las que van y se toman la foto, porque ni siquiera van a escuchar, van a ver. Porque ahorita antes lo importante era ser. Después lo importante fue tener. Y ahora no solo es tener, porque ya la gente no tiene. Estamos entrando en un socialismo muy curioso. Y de lo que se convierte esto es en parecer. ¿Qué sucede para alguien como tú, que tienes ese nivel de profundidad y fortaleza para sacar a gente como yo de este mundo para ir a ese lugar más armónico, cuando volteas y ves esos fenómenos sociales en donde la estupidización ya es real, en donde quieren ir a escuchar a alguien que no puede transmitir nada más que oscuridad y vibración bajísima, porque lo estoy diciendo como es? Mira, de lo primero que te voy a decir es que yo soy un outsider igual que tú, pero... Un honor, señor, es un honor que lo diga este hombre. Pero en el caso, no podría opinar mucho de Bad Bunny porque no lo conozco, pero sí entiendo lo que estás diciendo. Yo también hay veces que me sorprende que la gente se enganche mucho con ciertas cosas, pero eso tiene que ver, a fin de cuentas, va a ser muy pretencioso que lo digo, pero tiene que ver con una cuestión de gustos, pero no solo de que a mí me gusta el melón y a mí la sandía, sino de la educación del gusto, el entrenamiento del gusto. Mi estimado José Manuel, eso que dices es cierto, pero yo creo que existe ya una limitación cognitiva. Y es parte, yo creo, y lo creo y lo he dicho, sí, de un sistema, de una estructura que a eso nos está llevando. Sí, en general la estructura del mundo apunta un poco a la superficialidad y a la masificación. Yo creo que sí. Te doy la razón absoluta en eso, pero yo creo que el arte a lo largo de todas las épocas es un poco la posibilidad de salirte de ahí y demostrarte que la cosa no es así. De hecho, yo pienso que el arte, o específicamente el rock, quién sabe si aún existe el rock, pero bueno. Tú alguna vez hablaste que tuviera su obituario, ¿no? Sí. Pero lo que pienso es que en el rock o en el arte que a mí me gusta, tiene que haber una componente, aunque no sea explícita, de crítica de la realidad. Por supuesto, o sea, claro. no puede haber algo que diga, todo está bien y vamos a seguir el por ahí. Rock cuestiona. El rock tiene cuestiona. Que decir, espérate, no vayan todos para allá. Pero el reggaetón confirma, el reggaetón confirma. Sí, el reggaetón confirma la estupidez. También confirma. También confirma. Sí, ¿Qué pasa? Yo no quiero caer en el terreno de las cosas. No, yo sé que alguna vez me acuerdo que en una entrevista decías, te preguntaron sobre Maná. Sobre Maná. Que tú decías, pues yo no puedo hablar de eso porque es lo que no consumo. Pero sin embargo es una realidad. Claro. A Maná hay gente que se atreve a considerarla como parte del rock nacional. No, yo creo que lo son y yo creo que es un grupo exitosísimo. A ver, es lo mismo ser exitoso que tener calidad. Son dos cosas que no se pueden comparar porque una es medible y la otra no. O sea, cuando hablan, por ejemplo, de mejores, el otro día, ¿dónde vi una película en donde le decían, ¿crees que esos son los mejores actores? Le preguntaban, una película que acabo de ver de Penélope Cruz y Javier Bardem, y este actor argentino que se llama... Martínez, buenísimo. Enrique, Fernando, no me acuerdo. No es como, sí. Bueno, hay una escena donde dice, ¿tú crees que son los mejores actores? Le preguntan a ella. Y ella dice, pues yo nunca utilizaría esa palabra para describirlos. Y entonces déjame contestarte, o sea, hay ciertas cosas que, o sea, mejor que en el arte yo creo que no se puede realmente medir, ¿no? Pero sí puedes medir. Pero sí lo puedes medir desde adentro. Sí, pero es una medida subjetiva que desde ese punto de vista ya no es comparable ni transmitible. O sea, para ti el mejor grupo es tal, ok, pero eso no quiere decir que sea el mejor. Ni puedes demostrar lo que lo es. Pero hay una frase, por ejemplo, perdón que te interrumpa. Lo que sí puedes decir es, Maná tiene 2 millones de plays
o 2 billones o los que tenga. Sí. Y tiene mucho más que cualquier otro grupo de rock en México. Entonces, en ese sentido son mejores, son más exitosos. Son más mainstream. No, son más exitosos exactamente en el número de plays que tienen. Eso quiere decir esa cosa nada más. Tienen muchos números de plays. No está hablando de que su música sea buena o mala, porque son dos cosas diferentes que no se pueden medir una con otra. Eso es importante, pero aquí viene algo que alguna vez no se leí puede también. comparar una con otra. De acuerdo, pero ni poner en la misma canasta. Son como pero alguien dijo una peras vez, y manzanas. arte que no cura no es arte. Está bien. Yo Manaba es el desmadre, canto y digo y pumping de mi corazón unas letras que son infames y que la gente a lo está mejor bueno eso. no está bueno eso del pumping. No, a ver, José Manuel, yo te estoy hablando de algo, de una experiencia real, onírica, diferente que me tocó vivir, que que no me quiero extender, pero mis mismos lobos se paraban en 2 patas cuando fumaba tabaco, porque los hermanos del norte me mandaron una pipa, y cuando yo iba a la barranca los animales se paraban en 2 patas. Y eso yo lo viví, y yo creo que el pumping no me sé la discografía de estos hombres, pero no manches, salen corriendo los animales, o sea, no. Yo entiendo tu posición y tu posición es desde la humildad y lo dices convencido, pero ¿no crees que hay que dar la batalla? Sé que la estás dando y la estás dando con calidad. Sí, hay que y darla. con fuerza. Hay que darla, pero digo, también hay que ser un poco realista, o sea, ¿qué batalla le puedo dar yo a Bad Bunny? Ninguna, ni siquiera estamos en canchas diferentes. Pero es por una cuestión de educación. Una cuestión de degeneración, una cuestión de un diseño, porque sí existe ese diseño. Es proponer avenidas diferentes, ¿no? Pero ese diseño está en la escuela de Frankfurt, en el Instituto Tavistock. Pero espérame, pero fíjate, no le cortes, pero ahorita que hablabas del pumping de mi corazón, sí. Pensé que viene quizá de esta canción maravillosa de los Beatles que se llama... Híjole, señores de Maná, qué favor les están haciendo, I Saw Her Standing There, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Las primeras sí, I Saw Her Standing There, sí, claro. McCartney dice, and my heart went boom. Mi corazón hizo boom, ¿no? Cuando vio a la chica de 17 años. Sí. Entonces, tiene que ver con el pumping de mi corazón. Bueno, pues está bien. Aquí se dan cuenta que este hombre no solamente es humilde, sino que busca encontrar. O sea, aunque es un outsider, no busca el desencuentro, busca el encuentro. Señor Fer de Maná, por favor busque este hombre y algún día les podrían producir algo más decente. Pero bueno, es interesante esto. Me gusta que lo platiquemos. Hay algunas cosas que te quiero preguntar. Venga. Que podría ser quizá... En primer lugar, sé que viene una gira tuya con el extraordinario pianista Jan Zaragoza, con este nuevo bataco que es muy bueno. La verdad. Es muy bueno este bataco, un chavo muy joven. Abraham Méndez se llama. Abraham Méndez, que viene a sustituir a Iván Nieblas, que también era muy buen baterista. Sí. Vienen cosas nuevas. ¿Cómo te ves, José Manuel, en 10 años? No, pues la verdad es que nunca he hecho planes tan a largo plazo. Ajá. Y en este país yo creo que es medio suicida. O sea, si los planes a 3 meses te das por bien, si se cumplen, hacer planes... Es demasiado. Para mí es demasiado, ¿no? ¿Es un baño de humildad que nos dio la pandemia o ya lo venías manejando? Yo creo que la pandemia nos dio un baño de humildad y nos recalcó, ¿no? Uh-huh. Que por muchas cosas que tú hubieras planeado para hacer en el 2020, por ejemplo, nosotros teníamos una gira con La Barranca, se caen, o sea, los planes... y me quedaste a ver el Metropolitan, porque yo sabía que iban a... Te lo voy a reponer. Por favor, porque el Metropolitan tiene un sonido... Sí, no, me encanta. Precioso. Te lo voy a reponer, pero bueno, los planes, pues es una cosa con la que se entretiene el ser humano, pero la posibilidad de que se cumplan depende de muchos factores, ¿no? Entonces, yo nunca me veo a tan largo plazo, y si te soy sincero, mi quehacer es como de día con día. O sea, para mí ahorita mi preocupación o donde están mis energías es hacer esta pequeña gira que empieza en 2 semanas uh-huh. con Abraham y Jan uh-huh. y terminar unas canciones que estoy haciendo. O sea, mis energías están ahí. Antes que se me olvide. Yo no sé si esas las voy a llevar después a un Esta disco, es una pregunta que pero... te han hecho mucho y te quiero hacer yo. ¿Cuándo, por favor, te lo pido, uh-huh. un disco en vivo de La Barranca? Sí, nos lo deben a todos, nos lo deben. Sí. Porque no todo el mundo ha tenido la bendición de verlos en vivo.
¿Cuándo, Yo por sé. favor, van a hacer algo así? Lo Pues a lo necesitamos. mejor podemos hacerlo en el Metropolitan ahora que estemos ahí tocando en vivo. Lo podemos hacer. Fíjate, porque tenemos un DVD en vivo que hicimos con la presentación de Entre la Mina y que tampoco lo hemos sacado. ¿Por qué no lo sacan? ¿Dónde lo venden? Sí. Pero quedó espectacular. Sí, quedó muy bien. Ese manejo de cámaras, ese blanco y negro, sonó. Sí, suena bien. Fue una conjunción afortunada también de circunstancias y lo tenemos ahí. Pero no queremos que salga en 20 años como un audio Sí. funky revisited. No queremos eso. Queremos escucharlo ya. Sí, O sea, hay mucha gente joven, amigos de mi hijo, Lo que le tomo encanta en la cuenta, música. sí. Quieren verlos en vivo, aunque sea a través de un DVD o a través de volverlo a subir, porque ustedes lo subieron con la UDG, creo, Sí, lo 3 se días, transmitió en una cosa por streaming. el estilo, pero nos dejaron con mucha sed, hijo. O sea, la verdad, queremos verlos en vivo, queremos escucharlos en Sí, vivo nosotros también. para que la gente confirme de que están hechos, porque tú sabes muy bien que hay grupos que suenan muy bien en el estudio, pero en vivo no le llegan ni a la mitad de lo que hicieron en el estudio. Sí, son no, más producción. Yo ¿Tú de sí? hecho pienso que al revés, que nosotros Suenan mejor en vivo, sí. nunca hemos logrado hacer un disco que refleje lo que La Barranca como suena en vivo, ¿no? Hasta la fecha no lo hemos logrado, pero lo seguiremos intentando. Y de alguna manera, por favor, todos queremos paz y tú nos das paz. Yo escucho la canción de Nada tiene paz. Te digo, tú dices uno la hace, me recuerda a la cuestión del budismo, mucho ese Nada tiene paz, el hecho de ser nuestros propios tiranos, nuestros propios depredadores, porque se nota y nos pasó a todos que en esos momentos de lockdown, en esos momentos de estar encerrados, nos ponemos a ver hasta las hormiguitas, hijo, para ver qué estaba pasando. Habíamos dejado de observar. Yo también. Y yo cuando escucho tu disco me doy cuenta que estabas viendo lo mismo. O sea, te dedicas a observar cosas a las que ya no estábamos acostumbrados, viviéramos o no en una gran urbe. Sí. Habíamos perdido esa humanidad que se sigue perdiendo, porque yo creo que esto que está pasando, yo no soy de teorías de conspiración, pero me queda perfectamente claro que este lockdown con el posterior reset o reformamiento, como queramos llamarlo, es para cambiar las pautas del ser humano de interrelación. Lo que tú y yo estamos haciendo es algo que los jóvenes ya no hacen y que se está perdiendo. Y que es valiosísimo. Yo creo que la pandemia, es lo que te decía hace rato, o sea, las cosas nunca son en blanco y negro. La misma pandemia, hay cosas positivas. Una de ellas es que yo me pude poner a ver las hormigas, por supuesto, ¿no? Como se devoraban el cadáver de un grillo. Pero otra cosa es que nos hizo valorar las cosas que perdimos por la pandemia, y una de ellas es esta, la posibilidad de platicar viéndonos las caras, los gestos, las manos. Porque uno no nada más habla con la voz, sino con los gestos, con los movimientos del cuerpo. Porque es el origen de la humanidad, el símbolo, los mitos fundacionales son a través de la plática. Mucha gente decía, grandes iniciados decían que en el momento en que la conversación, que el diálogo se va al papel, empezamos a vibrar más bajo. Y cada vez vibramos más bajo. Y ahora nos vamos a una pantalla. José Manuel. Te voy a decir que a mí nunca odio el pinche Zoom y esas cosas. No eres el único. Siempre me siento frustrado cuando lo uso. Ajá. Porque pues, es una... Ahora sí que... ¿Sabes el porcentaje de gente? El sexo virtual y el real. El porcentaje de gente que entabla una relación actualmente a través de las redes. ¿Cuál crees que sea el porcentaje entre relación entre una pareja? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se conocen? ¿Qué porcentaje? Yo creo que hay muchos que se conectan por ahí. 70%. Ahora, 70% es una locura. La cosa es ver si dura, ¿no? Porque, bueno, ¿sabes qué? Que no me voy a poner a criticar a las redes porque... Pero es que hace falta eso, José Manuel. Porque luego eres un referente. Eso delata mi cronología y mi generación. ¿Y eso qué importa? La edad es un estado mental, señores. Se va a saber que vengo de muy atrás. Pero de pronto sí, yo creo que es una gran paradoja. Las tecnologías de punta de la comunicación son un poco medio contra la comunicación, ¿no? Contra la comunicación, contra el mismo humanismo, contra la relación. Yo siempre me fijo en esta cosa, es que es un fenómeno realmente kafkiano y extraño, y es el teléfono, como su nombre lo dice, es una cosa que se inventó para hablar a la lejanía, a la distancia, ¿no? Y el sueño, antes de que se inventaran los celulares, pues, imagínate que no tuvieras tu teléfono fijo en tu casa, sino que lo trajeras aquí, pudieras hablar en cualquier momento. Bueno, pues ahora que eso existe,
la gente ya no quiere hablar. No te contestan. Es chat. Se sacan de onda. Tú les llamas por teléfono y se sacan de onda. Se ofenden. Claro. Se sienten ofendidos. Claro, es como así una es. Invasión de a su intimidad, sí, de su privacidad. Están cambiando sus... Pero ¿no te parece una paradoja? Totalmente. O sea, a mí sí me parece un sinsentido. Quítale el micrófono, ya pero mejor que sea puro yo chat. Tengo una propia lectura de esto que no es nada halagüeña. Digo, yo soy pesimista en naturaleza. Yo también Dicen que los pesimistas somos los optimistas con información. Pesimista y misántropo también. Yo soy, sí, claro, outsiders, exacto. Pero la idea que yo de alguna manera estoy buscando compartir a través de este podcast es tratar de mostrarle a las nuevas generaciones que hay que existen otras formas y que antes de lo que ellos están viendo, habían lo que tú mencionas, lo que yo menciono, y que son el mundo real, sí, pero no eso, virtual. Pero te voy a decir, eso también caemos en el terreno de la nostalgia. A las nuevas generaciones, lo que tú y yo, digamos, de los tiempos pasados, les vale... Voy a decir madres para no decir les vale ver. Ajá, sí. ¿No? Entonces, yo creo que hay que ubicarnos también nosotros. Nosotros pertenecemos a un tiempo anterior a estas cosas y tenemos chance de como que verlas un poco desde fuera, pero ellos ya nacieron con eso y así es su vida y para ellos. Pero hay dos cosas. ¿Por qué es. hice yo la analogía entre el Decameron de Boccaccio? ¿Cómo el Decameron le da vida al Renacimiento cuando cómo no se pierde la tradición? Cada persona de las que están alejadas de Florencia, de la peste negra, cuentan una historia. Sí. La gente ya no quiere escuchar historias. Ya se rebasó a McLuhan. Memes. Exactamente. O sea, a lo mejor ahora los memes son es el degenere historias. cognitivo al que me refería hace unos momentos. ¿Qué sucede, José Manuel, cuando nos están llevando a eso, a la deshumanización y a la masificación y a la mecanización? Vuelvo a lo mismo, no quiero responsabilizarte de algo que no te corresponde porque ya no te saldría natural, que es parte del arte. Hay que bajarse de la autopista. Pero esa es una decisión personal y que a lo mejor yo puedo decir eso ahorita en primera porque siempre he estado medio al lado de la autopista y porque a lo largo de las cosas que me han pasado en mi vida llego a esa conclusión, pero quizá tampoco es para todos. O sea, hay gente que está muy feliz estando en la autopista y oyendo reggaetón. La ignorancia es felicidad, por ahí han dicho, celular, ¿no? La ignorancia sí acarrea un cierto tipo de felicidad. Eso, y además, bueno, eso se dice desde hace muchísimos años, que el conocimiento es sufrimiento. Sí, y ahí es donde tiene que venir el trabajo de la también, trascendencia y otro tipo de cosas en las que no tendremos que entrar en este momento. Pero quiero mencionar tu faceta como escritor. Este libro, que se publicó ya hace varios años. Sí, hace 10, que rápido pasa. Estambul, Cuadernos Nocturnos, que es un libro que es como una recopilación de lo que tú hacías, de aforismos que lograbas y que escribías en un cuaderno que tenías en tu mesita de noche y que se convierte en esto, que es una maravilla y que desafortunadamente no se ha podido reeditar. Sí, bueno, lo que te tengo que decir es que Estambul, ese libro que tienes en las manos, para mí representó la oportunidad de hacerme pasar por escritor, así literalmente, tal cual. Pues siempre pensé que mis amigos escritores viven en un mundo muy civilizado donde las presentaciones de sus libros, ya sabes cómo son, las hacen acompañados de otros dos escritores que solo se dedican a echarles flores. No se refiere a Bukowski. Y hablar bien de ellos, ¿no? Con unos vasos de agua que algunos por abajo tienen quizá uno de tequila, pero la gente aplaude y escucha. Ego trip. Y dije, no, qué civilizado es esto. Nosotros, nuestras composiciones las presentamos ante una sala oscura donde no vemos al público, nos pueden aventar hielo si no les gusta. Entonces, pensé que me gustaría algún día por lo menos estar en ese mundo tan civilizado. Entonces Estambul representó mi posibilidad de hacerme pasar por escritor. Entonces me hicieron la invitación a participar en esta colección que se llamó Rhythm and Books, que justamente consistía en publicar libros de músicos que escribieran cosas y yo fui uno de esos. Además que yo lo que como dijiste tú hace rato, no fue tanto que yo escribiera ese libro, sino ya estaba escrito. ¿Qué quiero decir con eso? Que este libro es sacar cosas que yo tenía en mis cuadernos y acomodarlas, darles un sentido de aforismo editorial y llevarlas hacia el terreno del aforismo
y producir esta cosa que me permitió hacerme pasar por escritor y presentar mi libro con 2 escritores amigos. Pues yo digo, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. A mí me gustaría volver a invitar a José Manuel Aguilera para una nueva charla, sobre todo de su libro, pero me gustaría despedir esto, agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Gracias por esta magnífica producción. No, es un honor de veras que hayas estado con nosotros. No olviden seguirnos en redes sociales, @eloutsiderpodcast. Si tienen comentarios, déjenlos aquí abajo en la caja. José Manuel, muchas gracias. Te lo gracias repito. A ti por la charla y a la producción por el tratamiento tan excelente. Y me gusta. Pues cuando esta es la casa, el Outsider es la casa de José Manuel. Quiero despedir esto hice muchas anotaciones. No hay un solo aforismo que no valga la pena, pero me voy a quedar con este para despedir el Outsider. Y dice: Dios creó al mundo en 7 días. Él fue creado en una sola noche de insomnio. Hasta la próxima.